estos días aprovechamos de hablar todo lo que es concerniente, no todo, pero gran parte, a lo que se mueve en esta época. Y en esta época se relata mucho la historia de Navidad, la historia de Navidad tradicional, que cuenta, ¿qué dice la historia tradicional? Dice que María iba montada en un burrito y José iba jalando el burrito. Y se hizo de noche y llegaron tarde a Belén y no consiguieron habitación en el hotel. ¿No es lo que dice y la gente de Belén no les dio un cuarto y tuvo que nacer el Señor Jesucristo en un establo o en una cueva? ¿Cierto? Esa es la historia. Lamentablemente, queridos hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Usted de verdad cree que María y José, sabiendo que llevaban en su barriga el Hijo de Dios, iban a correr el riesgo de tomar un viaje de 140 kilómetros a pies a punto de dar a luz, a expensas de que le dieran los dolores de alumbramiento? Hoy en día tenemos más exactitud de eso. En aquella época no se sabía, era más impreciso. Sin embargo, la gente tomaba más cuidado de eso, porque incluso el parir, el dar a luz, era un asunto para la mujer de riesgo. Muchas mujeres morían dando a luz y tomaban muchas precauciones a la hora de dar a luz. Y sería muy inconsciente de ellos viajar solo, en caminos peligrosos muchas veces. Incluso hoy, ¿usted se atreve a viajar solo por ahí de noche en la carretera? No, ¿verdad? Se viajaba en caravanas, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a hablar. Y de paso, ¿usted cree que, mire, hoy, ahorita, llega una mujer a punto de dar a luz ahí que no le llegó de tiempo llegar al hospital y usted le cierra la puerta porque estamos en una reunión? Nos movemos y la atendemos y le hacemos un espacio y vemos, y llamamos y nos movemos, ¿cierto? Es una cuestión muy... Sí, de humanitaria no, los humanos son muy de bondad de Dios, de ese amor de Dios que a veces nos queda por ahí en el corazón, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen de verdad tan mal era la gente de Belén? A unos familiares del rey David no abrirle unas puertas, ni una comadrona. Dios mío, esa historia le falta algo. Y vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Entonces comencemos. Lleva por título la enseñanza de hoy, ¿cómo ocurrió realmente el nacimiento del Señor Jesucristo? Y esta es la primera parte y la segunda parte el próximo domingo. Dice así: en aquellos días, ¿en cuáles días? En los días que nació el Señor Jesucristo. ¿Ok? En aquellos días. Históricamente en el cristianismo, en los estudiosos se plantean 3 fechas, 6, 4 y 3 antes de Cristo, el posible nacimiento del Señor. Vuelvo y le repito, las fechas del posible nacimiento del Señor Jesucristo es el 6, 4 o 3 antes de Cristo. O sea, Cristo nació antes de Cristo, ¿ya? Bueno, la que nosotros manejamos como más precisa es la del año 3 antes de Cristo. Así que estamos hablando de esa fecha alrededor del año 3, ¿ok? Del año 3 antes de Cristo, ¿ok? Aconteció que aquellos días se promulgó un edicto, un decreto de parte de César Augusto, para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Vamos a leer aquí ciertas cosas. Toda la tierra habitada, obviamente sabemos que este decreto no llegó a las Américas. Cuando la Biblia habla en esos términos, está hablando del término de la tierra habitada del Imperio Romano, ¿ok? Enmarcado el Imperio Romano, ¿ok? Toda la tierra donde César Augusto tenía injerencia, tenía poder. ¿Me doy a entender? Eso es lo bueno del estudio. Ahora, César Augusto, ¿quién era? Voy a tomarme el tiempo de hablar de eso. César Augusto, en verdad era Octavio su nombre. César Augusto era hijo adoptivo de Julio César, ¿ok? Y César Augusto fue
de los emperadores, porque en realidad él es el que establece el imperio, y con él acabó la república y arranca el imperio romano, que estableció el imperio y gobernó por muchos años, del año 27 antes de Cristo al año 14 después de Cristo, gobernó Augusto César, ¿verdad? Y su nombre Augusto viene en latín, Augusto, lo que es nosotros agosto, porque el mes de agosto es en honor a César Augusto y julio es en honor a Julio César. Entonces, Augusto, César Augusto, ajá, significa así como, una traducción como aumentado. Es una palabra como el magnánimo, el grande. Entonces era un título así, pues César el grande, pues el magnánimo. Eso es lo que significa, lo que da a entender César Augusto, ¿no? Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en César Augusto? Porque nosotros leemos eso y en nuestra cultura del Medio Antiguo Oriente, nuestra cultura posmodernista, nosotros no entendemos mucho lo que pasaba en su cultura en el momento. Pero aquí lo que están haciendo los escritores bíblicos, lo que quieren dejar los escritores bíblicos es un contraste entre César Augusto y Jesucristo. Porque César Augusto nombró a Julio César, que era su padre, lo beatificó y lo era nombrado Dios, y él era el hijo de Dios. Y lo veneraban como hijo de Dios en el imperio. Y era incluso, lo llamaban portador de buenas noticias. Era porque en la época de César Augusto se instauró lo que se llama la Pax Romana. La paz romana instauró, fue el tiempo, él acabó con las guerras y estableció el imperio. Entonces eran las buenas noticias de César Augusto, el hijo de Dios. Esos eran los títulos que él se le daba, portador de buenas noticias. Y lo que está haciendo aquí los evangelios es poner la contraparte, que el verdadero, porque cuando usted ve lo que los ángeles dicen a los pastores en Lucas 2:11, que lo vemos la semana que viene, dice, te traemos buenas noticias. Las buenas noticias venían con el Mesías, que era el que traería paz verdadera a los hombres, y en la tierra paz, que viene por medio del Mesías, ¿verdad? Y era el verdadero Hijo de Dios. Esa es la contraparte que está en ese escrito. Y básicamente en ese escrito a la gente de esa época le estaba poniendo a escoger entre ¿a quién vas a decidir? ¿Al verdadero Hijo de Dios, al verdadero Señor, al verdadero portador de paz y noticias? ¿O vas a venerar al otro Señor, al falso? En este caso César Augusto César. Ok, esa es la contraparte que está allí. El que leía eso tenía que ver, y por eso fue que vinieron después muchas de las persecuciones a los cristianos de parte de los romanos, porque ellos no adoraban a los dioses romanos, entre ellos a los emperadores. Ok, y esa es una contraparte que está ahí interesante. Aclarado eso, vamos a volver a leer el versículo. Dicen, aquellos días, alrededor del año 3 antes de Cristo, aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada, o sea, un censo. Primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos estos datos explico mejor en un seminario que tenemos en nuestro canal de YouTube sobre el nacimiento del Señor Jesucristo y por qué fue en septiembre y todo eso, y del año 3, todos esos datos. Hoy voy a contarles la historia de la Navidad para que veamos que la tradición dista mucho de lo que la Biblia enseña. Y por eso que siempre les digo, mis hermanos, no es que uno esté peleado con la tradición cristiana, es que lamentablemente el 80% de lo que se enseña como cristianismo no es cristianismo. Y no es que yo sepa más que un cura o un super pastor o apóstoles de esto. No es que yo sepa más, es que a nivel de eruditos, de estudiosos, ya esto es conocido. El problema es que la información tarda en bajar a las iglesias, en el sentido de que las traducciones bíblicas tardan en actualizarse, y aparte que tardan en actualizarse, ya hay denominaciones cristianas que no van a cambiar. Ya no les interesa qué Dios dice, les interesa es la organización, lo que la organización dice, y para ellos es mejor
mantener lo que ellos ya establecieron a lo que Dios realmente dice. No quieren cambiar. Y eso es más común de lo que usted se puede imaginar. ¿Ok? Por eso surgen este tipo de iglesias no denominacionales. No te amarras a lo que una línea ya fuerte dice, porque las líneas ya fuertes básicamente ya están hasta cierto punto, voy a decirlo, contaminadas en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto organizacional. ¿Ok? Y eso, ojo, y eso que esto es hablando sobre el nacimiento de Cristo. Pero eso lo ves tú en el nombre de Dios, la Trinidad, un montón de temas que mejor ni nombrarlos hoy. Entonces, ojo, también quiero aclarar esto, no es que hubo personas que hicieron esto adrede, sino que el conocimiento de antes sobre la cultura del Medio Oriente, desde este lado de Occidente, era muy poco, y lo que leían lo asumían como lo que ellos veían a su alrededor, asumían que era igual y no pasa, eso lo voy a ir explicando a medida, ¿no? Entonces, ocurrió el primer censo, siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. Es decir, las personas, si estaban en una ciudad diferente a donde nacieron, tenían que ir a la ciudad donde nacieron a hacer el censo y después regresaban y lo que sea. Obviamente esto da a entender, y uno puede entender por el tiempo, que fue un decreto que dio tiempo a las personas para hacerse, porque tenían que tomar en cuenta el trabajo, si las distancias no eran igual ahorita, no había vehículos, no había avión, no había nada, tenías que ir a pie en muchos de los casos, entonces todo eso se tomó en cuenta, ¿no? Ahora la Biblia no te dice si Juan y María arrancaron apenas salió el decreto, cuántos tiempos de embarazo había, lo que te dice es que ellos salieron a Belén y te da a entender que llegaron a Belén antes de dar a luz. Dice, José subió, pues, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Betelén, casa de paz, eso es lo que significa Belén, casa de pan. Y recuerden que estaba profetizado en Micaías que el Mesías nacería en Belén de Judá. Cuando los magos llegaron donde Herodes mandó a llamar a esos sabios, a los eruditos, y les preguntó dónde decía la Escritura que había de nacer el Mesías, y ellos le dijeron en Belén de Judea. ¿Ok? Belén era la ciudad, no era la ciudad más importante de Israel, pero una ciudad importante porque era donde nació el rey David. 1000 años antes nació el rey David. Y las culturas hebreas antiguas, las culturas del Medio Oriente antiguo, ellos mantenían conocimiento de su tradición familiar. Tanto así que usted ve que Pablo, 1500 años después, dice que él era de la familia de Benjamín, de esa línea. Ellos guardaban bien esas líneas. ¿Ok? Entonces, José era incluso de la familia, ellos eran de la familia, por decirlo, eran familia real, eran linaje del rey David, como dice la Escritura. Por tanto, llegar a Belén, obviamente, tendrían personas que gustosamente le abrirían las puertas de su casa a unos descendientes del rey David. ¿Ok? Me doy a entender, ¿no? Entonces, Josué subió de Galilea y así también ellos partieron hasta cierto punto, uno puede pensar, esto lo digo como uno puede pensar, hasta cierto punto salen de Galilea para escapar un poco también de la presión que había sobre el embarazo de María y todo eso que estaba aconteciendo alrededor de ellos dos como pareja, ¿no? Entonces sigue, ¿no? Por cierto, antes de seguir, disculpe, que diga casa de pan. Es interesante que así se llame Belén, porque Belén, aunque era una zona donde había sembradíos cerca y se procesaba y se hacía harina, donde sacaban el pan, una ciudad conocida por eso, también entendemos que ahí fue donde nació el verdadero pan de vida, ¿ok? Donde nace el pan que da vida y el que coma de él jamás volverá a tener hambre, ¿ok?
Eso es una referencia allí. Denle un aplauso a Dios. Amén. Ahora, dice que Josué subió a Belén, de Nazaret a Belén. ¿Por qué? Por cuanto era de la casa y familia de David. Recuerde que David en esa ciudad fue el rey David. O sea, que ellos eran parte de la familia real. Me doy a entender, no es que eran realeza que mantenían el poder, pero eran linaje de esa familia. Me explico, ¿no? Para ser inscrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba embarazada, estaba encinta, ¿ok? Estaba embarazada. Y vean lo que dice. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, ¿allí dónde? ¿En el camino con el burrito? No. Y aconteció que cuando ellos estaban allí, ¿allí dónde? En Belén. Ya estaban en Belén. No fue que llegaron esa noche y no consiguieron habitación. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que uno debe interesarle como hijos de Dios. Un buen discípulo le debe interesar qué es lo que la Escritura dice realmente. ¿Ok? El Señor Jesucristo, cuando se enfrentó al diablo en la tentación en el desierto, no dijo mi pastor me dijo, o yo escucho una prédica en YouTube, o el TikTok, nada de eso. Escrito está, seguro de lo que la palabra dice, porque escrito está, y es la palabra de Dios la que tiene poder, ¿ok? Es la palabra de Dios la que tiene poder. Nuestras palabras no, eso es que no, mire, yo digo apágate luz, al menos que Corpolé falle, se va la luz, del resto no se va a apagar. ¿Me doy a entender? Ahora, si Dios dice que la luz se va a apagar, se va a apagar. ¿Me doy a entender, no? Sí, porque a veces hay mucho énfasis en que nuestras palabras tienen poder de vida y muerte, te dice, o sea, de traerte, de acuerdo a lo que hablas y cómo te expreses, de atraer hacia ti mal o bien porque metemos mucho la pata o lo hacemos bien. Por eso aquí que la Biblia dice que debemos aprender a ser buenos comunicadores, buenas personas que hablan, que damos las palabras como una manzana de plata en el momento preciso, que no le echamos leña al fuego, que nos controlamos, que no somos gritones, etcétera. Todo eso es para que no traigas hacia ti mal. ¿Me expliqué? Ok, entonces, y aconteció que mientras ellos estaban allí en Belén, la Escritura dice que estaban allí, no que llegaron esa noche buscando una posada donde dormir, ¿ok? Y que estando ellos allí, se cumplieron los días, no las horas. Estando ellos allí, se cumplieron los días. La palabra días en el griego tiene una connotación que puede ser unos días, como puede ser un periodo de tiempo. ¿Ok? Cuando les pongo un ejemplo, la palabra dice, estamos en el día del hombre, obviamente ha pasado ya bastantes milenios. Y la Biblia dice que vendrá el día del Señor, que durará por lo mínimo 1000 y alguitos de años. El día del Señor, ¿ok? Entonces la palabra día tiene esa connotación, puede significar unos días, como puede significar un periodo. La palabra no te deja cuántos periodos antes estuvieron ellos en Belén para que ella diera luz, pero sí te dice que por lo menos te deja claro que no llegaron esa noche. ¿Ok? No llegaron de noche en un burrito tocando puertas. María tomó con José la previsión como hombre. Oiga, vean, Dios no puso bajo el cuidado de unos irresponsables al Salvador. Por algo los escogió a ellos. ¿Me doy a entender? Y ellos sabiendo que María llevaba en su vientre nada más y nada menos que al Redentor, porque ya el ángel se lo había dicho a María y a José en sueño, ellos no iban a correr el riesgo de llevar al Señor Jesucristo
por un camino a punto María dar a luz, montada en un burrito y llegar de noche allá a París, no sabemos, ya veremos, Dios proveerá. No fue así, ¿ok? ¿Me doy a entender, no? ¿Me explico? Ok. Entonces, aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de la luz. Y entonces, ¿y por qué dice la Biblia que no había lugar en la posada? Ya vamos para allá, no se preocupe. Y dice aquí, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había sitios para ellos en la posada. Y ahí es donde surge pero ahí dice la Biblia en la posada. Y usted a lo mejor en nuestra cultura, imaginamos que una posada es como estas posadas que están aquí, que hay un cuartico y usted se mete ahí. No, usted sabe lo que eran las posadas de camino en ese tiempo. Ahí no había hotel Meliá, ahí no había nada de eso, ¿oyeron? En esa época no existía eso. Las posadas de camino eran sitios de viajeros y eran sitios hasta peligrosos, y tú no alquilabas una habitación, tú alquilabas un lugar. Un lugar era un espacio porque la gente viajaba con su petate. ¿Lo llamamos petate? Para el que está conectado y no sabe lo que es un petate, ¿ah? Una estera, ajá. Un petate es sí, es como una alfombra, pero hecha de ramas, y es algo indígena que nos viene de los indígenas, ¿no? Entonces, esa era la cama. No había mesa, no había silla, la gente comía sentado, un cojincito, ¿me entienden? Ok. Y la cama era, usted recogía su cama y la montaba atrás en el bolso y dale. Y usted alquilaba un lugar. Y ese lugar usted no sabe quién le tocaba al lado, y había prostitutas y prostitutos y todo eso. Oiga, no crea que el Señor Jesucristo, José y María buscaron un lugar allí para que pariera. ¿Me doy a entender? Creo que cualquier casa de Belén hubiera estado agradecidos de que un linaje de David estuviera tocando su puerta ese día y le hubieran abierto las puertas. Vuelvo y le repito, usted no abriera las puertas hoy aquí si llegara una mujer a punto de dar a luz. Claro que lo abriera y buscara la forma de ayudar. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? ¿Me explico, no? Y eso que diga que lo envolvieron en pañales es porque cuando un niño en la cultura hebrea nacía, había por decirlo así, como un rito, ¿no? Pero no era un rito, había sí, hacían los votos, un pacto de sal, la pareja, de que iban a criar ese niño para Dios. Hacían pacto de sal era compromiso. Y lo limpiaban y eso envuelto en pañales. Por cierto, no son pañales Pampers. Ok, no había. Eso era como los tabaquitos, eso. ¿Usted no ha visto a los niños los tabaquitos? Eso es lo que está ahí. Vean lo que dice. Son fajas, así que, así lo pusieron. Así estaba el Señor Jesucristo, así, un tabaquito. Les pongo Ezequiel 16:4, vea cómo traduce esto de forma negativa, pero eso es lo que se espera cuando todo niño nace bien, ¿no? Dice, en cuanto a tu nacimiento, esto está hablando sobre Israel, creo, no sé, no recuerdo. El día que naciste no te fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, es decir, no hubo pacto para ti, ¿ok? Ni fuiste envuelta con fajas. Eso es lo que en la cultura se hacía. Un niño nacía, lo lavaban, hacían un pacto de sal, de que el niño se lo ponían a Dios para que Dios bendiga a ese niño, y nosotros nos comprometemos a educar a ese niño para él, y lo envolvían en fajita y lo acostaban. ¿Ok? Así, un tabaquito, eso eran los pañales, eso era tabaquito, era una faja. ¿Ok? Eso era lo que está diciendo allí. Entonces la pregunta surge, bueno, entonces, ¿por qué dice un pesebre? ¿Verdad? ¿Por qué dice una posada? Todo eso tiene explicación. Todo tiene explicación. Total. ¿Ok? Vea, la cultura occidental dista mucho de lo que era la cultura oriental.
En la cultura oriental, las personas tenían uno o dos animales domésticos, ovejas, becerritos, todas esas cosas, y esos animales en la noche los guardaban en la casa para que no se los robaran o un animal se los comiera, un peligro, pues. Al menos que tú fueras pastor o ganadero, era que tenían los cuidados fuera de la casa. De resto, las personas normales lo que tenían era sus animalitos que producían la leche, los huevitos de la gallina y esas cosas. Y eso estaba en un lugar en la casa, interno. ¿Ok? Y el pesebre no es más que entonces como nosotros en Occidente el establo estaba fuera de las casas, por eso es que cuando relatan la historia, el más antiguo que se tiene del conocimiento de la historia de San Jesucristo es del siglo III, un llamado el protoevangelio de Santiago. Ahí es donde aparece por primera vez la historia de Navidad en estos términos occidentales, ¿no? Entonces, como tú lees el establo, nació un pesebre. Entonces, para nosotros, los occidentales, el pesebre está en los establos y los establos estaban fuera de la casa. Entonces, el Señor Jesucristo nació fuera de la casa en un pesebre, incluso algunos dicen una cueva, ¿verdad? Porque no consiguió lugar en una posada. Porque la palabra que tradujeron ahí pasada tiene una traducción mejor y más claro conforme a lo que dice la Escritura. Y para allá vamos. Vean esto. Esto es el interlineal griego-español Alan. Eso que usted está viendo allí, no se asuste. No tenga miedo. Mire, la Biblia nos llega a nosotros una traducción. Usted no tiene la original. Lo que usted tiene es una traducción, de una traducción, de una traducción, de una traducción. ¿Ok? Por eso que te dice traducción, por lo menos la Reina Valera, del 1500, 1600 tal, de Casiodoro de Reina, tal cosa, revisada 1800, revisada 1909, revisada 1960, revisada, ¿ok? Van acomodando, conforme va avanzando el conocimiento en los idiomas, se van actualizando los libros, pero en verdad nosotros tenemos son manuscritos griegos. Y de los manuscritos griegos es donde se traduce la Biblia. Y así como hemos avanzado en la sociedad en muchas cosas, también hemos avanzado en las traducciones y el entendimiento de la cultura y de los idiomas del antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, cuando usted lee ese versículo en el griego, te dice lo siguiente. Y dio a luz al hijo de ella, al primogénito. Y el primogénito porque fue el primer hijo de María. La Biblia te deja claro que María tuvo otros hijos. ¿Ok? E hijas. ¿Cierto? Ok, dio a luz al primogénito de ella, el Señor Jesucristo. Y lo envolvió en bandas de tela, faja, bandas de tela. Eso es lo que es pañal, lo que traduce en pañal y la gente se imagina un pamper, no. Faja de tela, un tabaquito, lo envolvieron en un tabaquito. Ella lo envolvió, quiere decir que lo lavaron, hicieron su pacto de sal y lo envolvieron en su tabaquito bien bonito. Y lo acostó en el comedero de forraje. El pesebre es donde echan la comida de los animales. ¿Ok? El establo es donde están los animales y el pesebre es donde ponen la comida ahí de ellos. Lo pusieron allí. Mire, las camas de antes, en muchos lugares, eran hechos de paja. Las camas eran rellenas de paja en una tela, hasta que esa paja se compilaba y la cambiaban y así iban. Y ponerlo allí, tipo cunita, pues por así decirlo, con su telita, era una forma de protegerlo de que se cayera o no estuviera por el piso por ahí, ¿ok? Acuérdense que no había camas como ni cunas como nosotros tenemos. ¿Me doy a entender? Ajá. En el comedero de forraje, porque no estaba haciendo o no había lugar a ellos en el cataluma. ¿Sabe lo que es el cataluma? El cuarto de huéspedes. Si usted lee la historia de la Biblia, usted sabe que los hebreos eran muy hospitalarios. Cuando usted lee el caso de los ángeles que fueron con Lot y él le dijo, el que te daba hospedaje te protegía, te daba no solo, te daba protección, al punto que le dijo, prefiero darle a mis hijas, pero no me toquen, no te metas con estos hombres a los cuales yo le he dado hospedaje. Pues. Era algo muy de ellos. El hospedaje servía para
Incluso era la forma de actualizarse. No había periódico, no había Twitter, no había nada de eso. Usted lo que había era, ¿de dónde tú vienes? No, yo vengo de Nazaret. Mire, de Nazaret, allá está un primo mío fulano. ¿Cómo está él? A lo mejor ahí te enterabas que murió, estaba enfermo, no sabía. Porque no había otra forma, esa era la forma de enterarte. Y por eso es que la Biblia dice, cuando vayas, no te pares, no saludes en los caminos, vea lo que va. Porque pararse en el camino a saludar era eso. Ay, y fulanito, y sultán. Era una conversación de actualización de datos. ¿Ok? ¿Me explico? Y eso es lo bueno de estudiar la historia. Sigo. Entonces, cuarto de huéspedes, ¿por qué? Porque por cultura, las casas en el Medio Oriente antiguo tenían un cuarto no en el íntimo de la casa. No era que tú, una persona que llegaba, pues tú no sabías tampoco quién llegaba. Si tenía malas mañas, como es muy posible, tú no lo dabas en lo que era la parte íntima de la casa, sino que había un cuarto en la parte de afuera, con una entrada exterior. Era como lo que llamamos hoy un anexo. Pero en verdad eso era un espacio donde no había nada, era el piso y ya. O sea, el piso, el techo y eso. No había baño, porque acuérdense que el baño en esa época era un lugar lejos de la casa, letrinas para allá afuera, el pozo para allá, sí. Todo eso era fuera de la casa. Baño es fuera de la casa, casi siempre en espacios abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese cuarto era un sitio donde tú ponías alfombrita, o sea, las camas esas, y las recogías al otro día y le dabas las gracias a quien te haya dado ese espacio para dormir. Me explico, ¿no? Así era. Entonces tú dabas ese cuarto. Entonces lo que te está diciendo ¿qué te está diciendo el relato? Te está diciendo algo interesantísimo. Que el Señor Jesucristo, como no había espacio en el cuarto de huéspedes, estaría lleno en ese espacio fuera de la casa, ella parió en la parte íntima de la casa. Los dejaron entrar, porque tú tenías los ganados en la parte interna de la casa. Tú guardabas los animales en la parte interna, tú no los dejabas afuera. Tú guardabas en la parte interna de la casa. Y ella nació en lo que era y el Señor Jesucristo nació en la parte íntima de esa casa. Porque es que tomas el cuidado. Tú no punto de mujer de mira, ponla aquí, y la atendieron. Es lo que te da a atender el relato. Les voy a mostrar unos planitos para que usted, unos planitos no. Primero le voy a mostrar para que usted vean la diferencia de traducción de las palabras, ¿no? Vea. Lucas 2:7, traducido en la Biblia latinoamericana, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Así tradujeron Cataluma. ¿Me entienden? Ya no te está hablando de posada, ¿están viendo? Vean ahora cómo traduce palabra de Dios para todo. Al nacer su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela, en faja, y lo acostó en el establo, porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Vean que cambia totalmente, y le estoy poniendo Biblias que ya se han ido actualizando con las nuevas cosas que va entendiendo los eruditos acerca de las traducciones. ¿Me explico? Obviamente yo sé que esto no va a cambiar la tradición, pero es bueno saberlo. Y es bueno saber qué es lo que pasa a nivel de enseñanza. Esto era así, miren, vean cómo era. Esas eran las camas de antes, ¿oyeron? Así. Por eso le dije un petate, ese tipo de cosas así. Era una alfombra, pues, que tú la sacabas, dormiste y la volvías a enrollar y te la llevabas si te ibas, o la ponías en un lugar de la casa en el día, ¿no? Porque la casa, la casi siempre era una sala principal. Las casas más humildes tenían el establo al lado de lo que era la habitación principal, que casi siempre incluía cocina y todo. ¿Ok? Y el cuarto de huéspedes, ¿no? Entonces dormían así. Usted ve eso allí, así dormían, ¿ves? Todos, había una luz. Por eso que te dice, no pones una luz debajo de qué, sino que lo pones ahí para que alumbre a todo. Bueno, o sea, había una luz y toditos durmiendo y toda la familia. No me pregunte cómo hacían los padres porque no sé.
Ok, yo sé que lo pensaron, yo lo pensé también. Ok, no sé cómo hacía. Ajá. ¿Ah? No sé. Votaban a los muchachos, no sé. Pero algo hacían. De que hacían porque tenían más hijos que uno. Ah, bueno. Ajá. No me pregunte, no sé. No he llegado a esa parte de estudio bíblico. Ok, pero dormían todos ahí. Y en la mañana se paraban, enrollaban su petate, su mantilla y lo ponían en un sitio y bueno, y estaba la sala y todo el mundo hacía sus quehaceres. Así era la vida. ¿Ok? Les voy a mostrar más o menos lo que es un planito, ¿no? Vean este planito. Vean. Imagínense que esa es la casa, ¿no? Entonces tú tienes el establo y el establo siempre era más bajo, así como esto, era más bajo que lo que era la sala principal. Todos los animales quedaban debajo para que la suciedad del establo no pasara a la sala. ¿Ok? Y entonces ahí en la orilla ponían los pesebres, donde comían. ¿Ok? Y en uno de esos pesebres fue que acomodaron para acostar al Señor Jesucristo en la sala principal de la casa. El Señor Jesucristo no nació botado por ahí, nació rodeado de gente. Mire, los escritos antiguos no tienen por qué explicar las cosas a detalle. Las culturas, eso fue escrito para su cultura y la cultura entendía lo que estaba pasando. Por ejemplo, si yo te mando un WhatsApp y te digo, no, vale, anoche agarré el carro y me fui corriendo a casa de mi mamá porque me llamó por un problema. Yo no te tengo que explicar que yo no te voy a escribir, mi hermano, anoche agarré el carro, un objeto de hierro y plástico y vidrio que se mueve con gasolina y que te ayuda a ir más rápido. Tú no escribes así en tu cultura. La gente de la cultura entiende, un carro, claro. A lo mejor dentro de 2000 años, aquellos tendrán que averiguar qué carro usábamos nosotros, porque ya en aquella época habrá otras cosas. Nos pasa igual. El que escribió eso en su época entendía. Esto fue lo que pasó rápidamente. No hubo lugar aquí, nació en la sala, y eso quiere decir, ¿usted sabe qué? Había comadrona. Hasta no hace mucho en Venezuela, o en el mundo entero, se nacía por comadrona, las parteras. Mi abuela parió a sus 10 hijos en su casa. Mi abuela parió a sus 10 hijos en su casa. ¿Y sabe cómo era eso? A los hombres los sacaban. A los hombres los sacaban y quedaban solo mujeres. Eso era un asunto de mujeres. Y los hombres por allá afuera tomándose los miaos. Esperando a ver, ¿qué nació? ¿Varón o hembra? ¿Sí? ¿Ok? ¿Me entiende? Y había alegría y fiesta. Me doy a entender, ¿no? Me doy a entender. Y venían los vecinos y venía el primo, el hermano. ¿Qué pasó? Así era. Y la mujer adentro con las mujeres. Solo le permitían después pasar, era solo a los más íntimos, pues el esposo, probablemente el papá, la mamá, los abuelos. Pues. Pero los demás quedaban afuera, tomándose los miaos. ¿Me doy a entender? Hasta no hace mucho era así. Y Israel, usted puede entender, cuando usted ve el caso de Israel saliendo del Éxodo, que las comadronas eran mujeres bien preparadas, fuertes, dice la Biblia. Sabían lo que hacían, eso existía, las parteras, pues. ¿Me entiende? Eso era así. Entonces les voy a mostrar una fotico que tomamos no hace mucho de una casita allá. Así era. Entonces usted ve más o menos, esta era una casa, había casas más grandes, esta es la más sencilla. ¿Ok? La habitación de huéspedes sería aquella de la esquina, ¿ves? Que es una entrada externa donde la gente llegaba, ponía su petate, pero no tenía entrada a la parte íntima de la casa. La parte íntima de la casa era aquí, donde estaba la sala principal y estaba el establo que es más bajo. ¿Está viendo los escalones eso ahí? Es más bajo, era esto que está aquí, pues estas rayitas que están aquí son los escalones aquí, ¿verdad? Estaba más bajo y eso eran los pesebres. Ahí lo pintan así, pero hay unos que son, usted lo ve de maderita, hay de diferentes tipos. Entonces en uno de esos acomodaron para que acostaron al Señor Jesucristo. Después de que nació, lo limpiaron, harían su pacto de sal, le pusieron su fajita y lo pusieron como un tabaquito. Y por eso es que los ángeles pudieron ir a decir a los pastores, que esto sí lo vamos a hablar más a profundidad la semana que viene, le pudieron decir a los pastores,
encontrarán un niño acostado en un pesebre. Ahora dígame usted está en las montañas. ¿Cómo hace usted para conseguir a ese niño? ¿Cómo hace usted para conseguir ese niño? En una cueva, en una montaña, en un establo. Si fuera así. No, ellos bajaron a Belén, porque ellos fueron a Belén, y un nacimiento de un niño es algo, y vieron movimiento, vieron gente, ¿ok? Muchas veces en Belén, en Israel, muchas veces no, se los voy a decir por cultura. Si nacía niño, había fiesta, había fiesta, música, había alegría. Si nacía niña, no, lo siento. No inventé la cultura. La razón era porque la niña era básicamente usted, como dice el proverbio, cría carne pasamuro. No traía alegría, ella se iba de la casa. Se iba de la casa. En cambio el varón traía la casa. Venían hijos con el varón, venía familia. Pues me doy a entender, ¿no? No sé si era parte de la razón cultural de por qué no había tanta alegría y énfasis al nacimiento de un niño o una niña. ¿Ok? Entonces, como nació un niño, había fiesta, muy probablemente había alegría, estaban felicitando a José por su primer hijo, a María también, y estaba la comadrona para allá, y la partera para acá, y la familia acomodando, y todo eso pasó en esa noche del 1 de Tirri, ¿oyeron? Alrededor del 11 de septiembre del año 3, no el 25 de diciembre. ¿Ok? Así fue el Señor, como nació el Señor Jesucristo. Les leo otros versículos para que ustedes vean que la palabra para posada es diferente a la palabra para el cuarto de huéspedes y dejar claro ese punto, ¿no? Vean, Lucas 10:34, no 347, hay un error ahí. Lucas 10:34 dice, esto es cuando el buen samaritano se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se lo vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento. La palabra alojamiento ahí es pandogeion y lo cuidó. Esa es la palabra para posadas de estas de calle, de esas que les expliqué, ¿ok? Ahora, la palabra para el cuarto de huéspedes de una casa que se lo cedían a alguien era cataluma. Y por eso te dice en Lucas 22:11, cuando el Señor Jesucristo iba a comer la cena, ellos fueron, díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala, cataluma, en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el espacio que me vas a dar para yo comer la que conocemos hoy nosotros como la última cena? ¿Me expliqué? Entonces, la historia de aquí de Navidad cambia mucho, ¿verdad? Totalmente. Por eso es que es bueno leer la Biblia con detalle y darle gracias a Dios porque nos dejó ese libro. Porque si Dios no hubiera peleado, porque ese libro nos ha intentado eliminar un montón de veces. Gracias a Dios que nos los dejó, porque si Dios no hubiera peleado para que ese libro nos llegara hoy a nosotros, ni supiéramos quién es Jesucristo. ¿Ok? Algunas razones de por qué estaría lleno el cuarto de huéspedes para que a María la pusieran en la sala principal, más allá de que, bueno, una mujer que está dando a luz y no la ibas a tener, la pasaran a la parte íntima de la casa, ¿no? La parte familiar como tal, ¿no? Bueno, es que el mes de septiembre, octubre, en Israel es un mes muy movido. Por ejemplo, hay muchas festividades judías, ¿no? En el mes de Tirri, que es septiembre, octubre para nosotros, o agosto, septiembre. No recuerdo, creo que es más septiembre, octubre, no recuerdo. Mira, ocurre la fiesta de las trompetas, que es el año nuevo judío, que se celebra el 1 y el 2 del mes de Tirri para ellos, que le digo, para nosotros es como de aquella época es un mes que cae entre septiembre y octubre. Para el año 3, que es el año que nosotros consideramos que nació el Señor Jesucristo, fue alrededor, ese 1 de Tirri fue alrededor del día 11 de septiembre, alrededor, no estoy diciendo que fue necesariamente el 11, estoy diciendo alrededor del día 11. Y esa es la fecha que
probablemente más seguro, probablemente donde la Biblia dice que nació el Señor Jesucristo, un 1 de Tir, el inicio de año. Después están las fiestas de Yom Kippur, el Día del Perdón, que son el 10 de Tirri, y están las fiestas de los tabernáculos, que es del 15 al 22 de Tirri. Entonces eran fiestas importantes para los judíos, entonces los judíos viajaban mucho a Jerusalén, y como Belén era una ciudad que estaba relativamente cerca de Jerusalén, entonces tendía a llenarse. Entonces muy probablemente, por esas razones, ese cuarto de huésped estaría ocupado, y entonces le ceden a María, no un establo, una cueva botado por allá, sino un espacio en lo íntimo del hogar, tomando en cuenta que eran una familia real. Era una mujer dando a luz, y como les dije, dar a luz en aquellas épocas era sumamente peligroso. No había el avance de hoy, muchas mujeres morían por dar a luz. Era un deporte de riesgo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces le cedieron el espacio y atendieron a María allí dando parto. Pero José estaría afuera con los hombres y esperando a ver qué era. Y cuando le dijeron que era varón, se prendió la fiesta. Y hicieron el pacto de sal con el muchachito y lo bendijeron. Era el Hijo de Dios. No nació por ahí botado. ¿Ok? Lo bendijeron, lo envolvieron en fajitas de tela y lo acostaron en el pesebre, que no era común acostar a un niño en un pesebre, pero esa era la señal para los pastores. Conseguirte un niño acostado en un pesebre. Y así es lo que la Biblia relata que nació nuestro Señor. En esa circunstancia, en esa condición nació nuestro Señor. En una noche de hace alrededor de 2000 años, nació en Belén de Judea el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Salvador, el Señor de todos y cada uno de nosotros. Y usemos este tiempo para darle gracias a Dios porque nació aquel que nos libra o nos salva de nuestra condenación, que es la extinción en el lago de fuego con azufre. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén, 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 amén. Amén. Para los que quieran, los que quieran leer la cronología sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, esa es el orden en que uno lo lee y van el orden correcto de los acontecimientos. Porque los magos no llegaron esa noche. Quienes llegaron fueron los pastores. Los magos llegan cuando el Señor Jesucristo tendría entre año y medio más o menos. Pero esa es otra parte de la historia de Navidad, eso la contamos otro día.